mencionar algunas de las situaciones, bueno, toda la semblanza es muy se lo señala. Un agradecimiento enorme, ¿no? por esta invitación, siempre es un placer. Resultado de la búsqueda de la información, de estar al día precisamente. Unos de estos, no sé cómo se llaman, pero son para folletitos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece. Listo, creo que ya estamos. Silvana Corso, que también tengo la fortuna de estar. Que hace la gente de educación especial y a toda su participación y la que has escuchado. Somos un grupo de educación regular. Esos términos, ¿qué podría ser permanente? ¿Qué valdría la pena sostener? Muy buenas noches, amigas de Educación Especial. Hoy, 19 de noviembre de 2024. Soy Alfonso Millán y seguimos de fiesta con el 6º aniversario de Educación Especial hoy. Y bueno, para ello tenemos un gran invitado que por aquí ya los voy a compartir, el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Buenas noches, saludos, muy bien, muchas gracias, saludos a la audiencia y muchas felicidades por los 6 años. Sí, 6 años de mucho trabajo. Hoy nuestro programa, nuestro episodio 182. 182 charlas llevamos. Pues, y Rodolfo, aparte, fíjense. Sí, digo que tú has sido parte de estas charlas también en otros. Ya tenemos ahí 3 o 4 más. Sí, así es. Así es. Entonces, si quieren por ahí ver qué nos ha compartido el doctor en el canal de YouTube. Ahí es más fácil localizar todas las charlas y por ahí pueden encontrar las que llevamos con el doctor Rodolfo Cruz Vadillo. Y hoy, pues un tema además muy interesante. El doctor Rodolfo Cruz Vadillo, que no lo conoce, ¿no? Hasta en las cajas de cereales casi ya sale el doctor. Extraviado. No, pues investigador, docente universitario, también, eres docente también de básica, ¿no? También. Fui docente 10 años. Así es. Sí, entonces, conferencista, con muchas ideas bastante interesantes que hay que poder poner sobre la mesa, y hoy tenemos una de ellas, y tiene que ver con estos retos de la atención a las personas con discapacidad en la nueva escuela mexicana. ¿No? Así es. Un tema bastante interesante. Para contextualizarnos, antes de iniciar la charla, platicaba con Rodolfo acerca de, pues ya llevamos varios años con estos procesos de inclusión, son varios que llevamos, y
pareciera que a partir del 19, con las normas que se fueron ajustando para este derecho de las personas con discapacidad, se iba a ir afianzando el trabajo, y con la nueva escuela mexicana, que en toda su estructura filosófica de su planteamiento también metodológico, parecería que tiene también una línea, ¿no? Muy bien para poder atender a toda esa diversidad en las aulas, pero algo está pasando y no sé si nos están quedando de ver. ¿Qué pasa, doctor? Eso es lo que nos vas a platicar hoy. Así es, así es. Pues eso es lo que vamos a comentar. No sé, ¿vas a compartir? ¿Vas a compartir esto por ahí algo? Sí. Bueno, pues sí. Bueno, antes de compartir, bueno, pues ya, sí, ya, ¿verdad? Ya tengo la palabra inicio, porque ya ves que me da verborrea. Entonces, cuando me suelto. Por eso estoy atento, porque luego así como, no, espérate, todavía no hables, ¿no? No, ya vamos. Perfecto. No, pues un saludo a la audiencia. Muchas gracias, profesor Alfonso, por la invitación. Educación Especial hoy, que cumple 6 años. Muchas felicidades por todo el trabajo que se hace, porque no solo es este espacio. A mí me consta que van a otros espacios que no solo son los virtuales, inciden, proponen, bueno, pues son imparables, ¿no? Yo me quejo, pero yo creo que ellos no deben, si yo duermo 3 horas, ellos deben dormir media hora, ¿no? Entonces, pues muchísimas felicidades. Creo que el tema, hasta casi para muchos a decir, esto es reiterativo, ¿no? O sea, es como de, bueno, otra vez la discapacidad y otra vez la discapacidad, pero ya estábamos hablando de otras cosas, pero tenemos que regresar a la discapacidad, incluso en la nueva escuela mexicana, que ya vamos viendo que ya no solo cuando hablamos de inclusión, ya no es, bueno, se supone, en sentido estricto no lo debió haber sido, pero sí algunas propuestas parecía que reducían la inclusión a la discapacidad, ¿no? Hoy está muy claro que no solo es discapacidad, y hay una lista interminable de otras subjetividades, identidades que hoy por hoy aparecen visibles y que son objeto de una perspectiva de inclusión, es decir, son objetos de una política que ya son para todos, o sea, que no solamente tiene que ver con la discapacidad y que, bueno, pues permite hacerlos visibles, ¿no? Y uno tendría que aplaudir eso, ¿no? Sin embargo, me parece que aquí lo que seguimos cuestionando es, ok, perfecto, qué bueno que se amplíe el espectro, ¿no? De la atención, que la inclusión sea, que haya ampliado su margen de focalización. Pero la pregunta que hace el profesor Alfonso y lo que vamos a abordar hoy es, bueno, pues tiene que ver con eso, y es, pero ya pasamos solo de hablar de la discapacidad. La pregunta es, ¿eso ya está contenido? O sea, ya está superado, ya podemos dar la hoja, o doblar la hoja, o más bien tendríamos que pensar que no es, o sea, todavía no está resuelto y ninguno de los demás. ¿Y por qué? Porque en realidad se intersectan, o sea, las identidades, esa lista de identidades de personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+, personas de origen indígena, personas con discapacidad, mujeres, migrantes, desplazados. Pues vamos a ver una lista interminable, eso se intersecta, ¿ok? Entonces, el gran problema que vamos a tener es que o sea, que toda clasificación es arbitraria y que no existe per se algo que nos pueda decir, solo es el problema de la discapacidad. Es que lo triste es que es lo que no está pasando con discapacidad, pero esas personas con discapacidad, que la discapacidad no solo es una abstracción, o sea, no solo es un concepto abstracto de discapacidad, sino se encarna en que esta persona con discapacidad también es mujer, también pertenece a un colectivo determinado, también es de origen indígena, tiene que ver con, bueno, a lo mejor algún el pueblo originario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso qué nos tiene que decir? Nos tiene que decir que, bueno, pues el problema es mucho más complejo. Yo no sé si ahí se ve ya mi pantalla, ¿sí? Ahí está. Sí, bueno, entonces es mucho más complejo y nos tiene que llevar a la pregunta, porque hoy el tema es, vamos a intervenir, la intervención sobre las personas con discapacidad, ¿no? En esta nueva escuela mexicana. En esta nueva escuela mexicana que en la introducción, pues yo quería como ponerlo sobre la mesa, es decir, la inclusión empieza a tener, y así lo dice, ¿no? Un eje decolonial donde, bueno, pues todos aquellos que han vivido oprimidos, que viven como subalternizados, pues tienen que ser reconocidos por tal, ¿no? Entonces, pues el llamado es intervenir, ¿qué hacemos, no?
Pero yo aquí hago otra interrogante, ¿no? Hay que intervenir, por supuesto, pero ¿sobre quién o qué? Y aquí es donde yo diría, bueno, tendríamos que empezar en esta complejidad que nos plantea la NEM, que no solamente, o sea, que está el tema de la discapacidad, pero que la discapacidad se intersecta con otros ejes de desigualdad, tendríamos que plantearnos desde su complejidad. Entonces, me parece que muchas de las intervenciones que nosotros a veces hemos focalizado, las hemos puesto ahí, pues de repente pareciera que en esa focalización, por ejemplo, los grupos vulnerables existieran per se como grupo vulnerable porque lo que los hace vulnerables es una característica que tienen en común, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es atender al grupo vulnerable. Entonces, casi esto es una caricatura. Quisiera que fuera broma, pero no lo es, ¿no? Far, Far Away invitan a un programa de grupos vulnerables, atender a grupos vulnerables, se hace todo un diagnóstico, se le pregunta a los profesores, se le pregunta a los directivos, se le pregunta a los demás estudiantes, se le pregunta a los administrativos y se hace todo un diagnóstico donde eso nos permite ver la complejidad de la vulnerabilidad, dónde está la vulnerabilidad y nos queda claro que no está en la persona, ¿no? Pero cuando viene la estrategia de intervención, ¿qué creen? La estrategia de intervención es ubicar a los estudiantes vulnerables para traerlos, atenderlos y darles un taller de autoestima, de empoderamiento, de habilidades de pensamiento, si me voy explicando, entonces uno diría, a ver, oye, eso, si tú me preguntas, sí, tendría que ser, sí. O sea, vaya, no es que esté mal, me explico. Que qué bueno que se focalice así, o sea, que se pueda atender. Pero la pregunta es si eso es suficiente, porque aquí viene nuevamente la pregunta que hacías, Alfonso, es decir, pero llevamos años y parece ser que no hemos avanzado. Y yo aquí traigo una propuesta como de sospecha, ¿no? Porque me parece que seguimos pensando que el ejercicio educativo está en una esencia de la persona vulnerable y no es una relación, ¿no? O sea, no pensamos que la capacidad de aprendizaje es una relación. Es una relación entre una singularidad, una persona que tiene habilidades, destrezas, potencialidades y características propias, pero también un contexto, ¿no? Y ese contexto que muchas veces o facilita o puede resultar como obstaculizador. Pero fíjese, el gran problema que tenemos es que siempre los vemos por separado. O sea, nuestra mirada es por separado, o es el contexto el que vulneraliza al otro, el malo, o es el sujeto el que tiene, como en este programa que les digo, Far, Far Away, que tiene que empoderarse y mejorar su autoestima, pero nunca lo vemos como lo que es una relación. Y la relación, o sea, pensarlo como relación es que no podemos separar ambas cosas, ¿vale? O sea, no podemos separar que ahí donde las personas con discapacidad, las personas de cualquier otra identidad están, ¿verdad? Ellos van a lograr hacer las cosas en relación con un determinado contexto, nunca solo solitos. Y me parece que de repente eso ha pasado, ¿no? Bueno, aquí ya Alfonso nos podrá decir, ¿no? ¿Qué pasa con educación especial? Hay escuelas donde funciona y donde parece ser que ya ahí lo llevan, ¿no? Yo no puedo generalizar, pero también hay escuelas donde no, donde los profesores y las instituciones todavía seguimos esperando que la inclusión la lleve el profe de educación especial. Entonces, donde la mayoría del tiempo se saca al estudiante y se pretende, como el problema es una esencia, se pretende que se corrija, si fuera un virus, una bacteria, lo curamos y eso nuevamente lo introducimos al aula y ya acabó el problema. Bueno, se dan cuenta, nuevamente es que no lo estamos pensando en una cuestión relacional. Estamos pensando que el problema es del chico, ¿no? Entonces, yo aquí parto una tesis, le llamo la tesis de la doble relacionalidad. 1, toda capacidad de aprendizaje es una relación. Y 2, todo aprendizaje es posible a partir de una relación. Cuando el chico va y le dice, son los chicos de USAER, de USICAM, de UDI, de no sé qué, lléveselo, es el profe, ahí no hay relación. O sea, ahí no hay oportunidad que desde el aula, desde la propia institución nos hagamos cargo seriamente, ¿no? Y tampoco, bueno, yo entraría siendo muy desconsiderado, pensar que son las instituciones las que
nos resistimos y no queremos, ¿no? Yo sé que el problema es estructural, ¿vale? El problema supera a las instituciones, pero dice Daniel Mato, pero que sea estructural no quiere decir que no podamos hacer algo, ¿ok? La pregunta que tenemos hoy por hoy es, en esta intervención es cómo incluimos en educación, cómo le hacemos en educación. Y yo tengo otras preguntas que me parece que tendríamos que empezar como a recuperar antes de pensar cómo le vamos a intervenir y sobre qué o sobre quién vamos a intervenir. Y tiene que ver con cómo es posible que alguien haya resultado excluido de la educación. Y aquí yo voy a manejar un concepto que me parece que yo lo he usado, que está ahí en construcción, vaya que a mí estos espacios me ayudan porque me permiten irlo construyendo, que sospecho que juega en esta pregunta que hacías, Alfonso, en ¿por qué todavía no se puede? ¿No? Y yo digo, tiene que ver con la política cognitiva. Ahora voy a ahondar en eso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que antes hacía distinciones entre inclusión, integración y educación especial. Yo siempre lo dije, aquí Alfonso está de testigo, a la que le tocó bailar con la más fea fue a la educación especial, porque como la educación especial se antojaba, fíjense lo interesante, ¿no? Había que separar la educación especial, que no era la inclusión, y tenerlo claro, porque cuando nosotros pensamos que la inclusión es la nueva educación especial, y fíjense, y cuando de repente agarramos y contamos la historia de la inclusión y empezamos por la educación especial, fíjense la ficción, el efecto que tiene, es pensar que el problema de la exclusión, o sea, ¿cómo es posible la exclusión? Fue el problema de la educación especial, porque ahí se excluía, ¿sí? O sea, todos hemos leído algún texto que dice de la educación especial a la educación inclusiva, y entonces te dicen la historia de la inclusión, los sistemas de educación especial, no, esa no es la historia de la inclusión, esa es la historia de la educación especial, pero es bien, yo lo digo, a ver, ¿cuál es el efecto que tiene? Pensémoslo, el por qué todavía hoy por hoy nos cuesta esto de incluir a las personas con discapacidad, y es que cuando yo creo que la inclusión es la nueva educación especial y que la historia de la exclusión es la historia de la educación especial, entonces, por ejemplo, ¿qué invisibilizo? A ver, ¿qué visibilizo? Que fue la educación especial la excluyente, la mala del cuento. Pues eso es uno. Pero a mí algo que me parece mucho más interesante es que el aula regular siempre fue un lugar incluyente, bien, donde todo se ha hecho de maravilla, donde todos eran bien recibidos, donde, bueno, pues no eran recibidos los de educación especial porque tenían su subsistema, ¿va? Pero que incluso, fíjense, que una vez que acabamos con la fea de la educación especial y nos traemos a los niños al aula regular, ya hay inclusión, ¿no? Y entonces, no logramos ver que la escuela como tal, la escuela regular como tal, también es una historia de exclusión, ¿no? O sea, a la educación especial le tocó bailar con la más fea, pues porque decíamos, es que es una educación segregatoria, pero así estaba el sistema. Pero la pregunta es, ¿y todos los que estuvimos en la escuela regular, ahí había una inclusión plena, como dicen algunos? O sea, ahí podíamos nosotros estar y ser reconocidos y en la diversidad y la diferencia. Pues yo no lo creo así, ¿ok? Entonces, hoy por hoy, por eso tendríamos que hacer una nueva distinción entre cuando hablamos de inclusión educativa y cuando hablamos de educación inclusiva. Porque la inclusión educativa, bueno, pues está hoy por hoy, desde una política, está fuertemente centrada en la accesibilidad, ¿vale? Y créanme, no tenemos todavía los lugares accesibles, tenemos problemas de accesibilidad. Si uno revisa los datos, o sea, ya salen unos de los datos cada ciclo escolar de la SEP, ¿va? Y uno va viendo, a mí me gusta ir revisando los datos, acaba de salir el último dato, va el 2023, donde va concentrando cómo se va transformando el sistema educativo frente a los datos, ¿no? Si ustedes lo buscan ahí, datos de la Secretaría de Educación Pública, y ahí los van a encontrar, ¿no? Son varios PDFs que vienen incluso en varios colores y por ciclo escolar. Y lo que uno empieza a ver reiterativo, por ejemplo, es que las escuelas siguen sin accesibilidad. O sea, no tenemos resuelto el tema de la accesibilidad. No, hoy por hoy las políticas se han enfocado a la asignación del recurso de forma directa, ¿vale? Pero
eso no ha resuelto el problema de la accesibilidad. Entonces tenemos un fuerte problema de inclusión educativa, ¿va? Pero en la NEM, ¿qué creen? Ya no estamos hablando de inclusión educativa en realidad, de accesibilidad, si ustedes lo revisan, o sea, en los fundamentos ya no estamos hablando de DUA todo el tiempo, ni de accesibilidad, estamos hablando de discusiones epistémicas, ¿no? De reconocimiento del otro, de procesos de subjetivación, de decolonialidad, de las epistemologías del sur. Entonces, eso lo que hace, fíjese, es que complejiza el reto de una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere decir la propuesta es que no es solo que las instituciones sean accesibles, que no lo son todas, todavía tenemos ese fuerte problema, sino que además deben tener una mirada transformativa, es decir, que tienen que empezar a interrogar lo escolar, así como ha funcionado, ¿no? Como ese reconocimiento a las instituciones educativas como productoras de exclusión, de violencias institucionales y otras formas que no nos gusta reconocer a los que somos pues fieles admiradores de la escuela y todavía creemos en la escuela, pero que tendríamos que empezar a pensar. Bueno, ese es uno de los nuevos retos, porque entonces ya no es solo cómo volvemos accesibles las instituciones, sino además cómo las instituciones reconocen cualquier diferencia ahí donde está, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál es el reto que tenemos? Yo lo pondría ahí. Pues hay que empezar a revisar, primero, esas políticas epistémicas. Fíjense, las políticas científicas en México tienen que ver con cuáles son los lineamientos que guían la investigación, ¿no? Hacia dónde, qué temáticas, qué tópicos vamos nosotros los investigadores a tocar. Pero las políticas epistémicas tienen que ver con cómo, a ver, ¿cuál es la forma válida de producir conocimiento? No sé si ya lo empiezan a sospechar. Aquí está todo el tema de la NEM desde la perspectiva decolonial. O sea, no lo estoy poniendo yo sobre la mesa nada más porque sí. Es porque el reto en la NEM ya es mayúsculo. ¿Por qué? Porque ya es interrogar la política epistémica. Es decir, cuando hablamos de los saberes, ¿no? Decir, reconocimiento de saberes, cómo nosotros validamos otros saberes que no son solo los saberes epistemológicos, sino unas cuestiones epistémicas también. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que las instituciones educativas tienen que revisar las políticas epistémicas, y ahí yo le meto algo de mi cuchara, porque digo, y los afectos que han generado. Porque miren, cuando hemos estado en la escuela nos hace estética a muchos de nosotros. O sea, hacer estética es que te interpela, te llama. Muchos de nosotros que nos hicimos profesores, que soñábamos, yo era de esos, ¿no? Soñaba desde niño ser maestro y lo cumplí, fui maestro, ¿no? Y sigo siendo maestro, es porque la escuela me hizo estética. Entonces, ¿qué fue lo que generó un tipo de afecto epistémico? ¿Vale? O sea, un afecto a una forma en que yo considero que tiene que ser lo normal, lo correcto, lo prudente, lo aceptable dentro de las instituciones. Y que yo llego y que lo que hago como profesor es más o menos reproducirlo, ¿no? Es decir, o sea, así fue enseñado también en la normal y lo sigo reproduciendo. Bueno, eso yo le llamo la política epistémica, que diga la política cognitiva. O sea, ¿por qué de repente cuesta a las instituciones mejorar las formas de intervención, no solo con discapacidad, sino cualquier diferencia? Ahora hablábamos de trastornos, que hoy tendríamos que hablar de neurodiversidad, de neurodivergencia. Yo tengo una tesis y tiene que ver con esa política cognitiva. Es decir, todavía la escuela sigue funcionando bajo una política cognitiva que no se ve, pero que es la que da cuenta de los límites. O sea, entre lo que es normal y lo que va a ser considerado patológico, ¿no? Y lo vamos a ver ahí, por ejemplo, ¿no? Hablamos de resiliencia, pero siempre pensamos que la resiliencia es individual. O sea, vean, este afecto epistémico que dicen, bueno, pues es que el estudiante lo tiene que hacer solo, ¿no? Tendríamos que pensar en estructuras resilientes, en una resiliencia estructural. Bueno, el acto cognitivo, lo mismo, ¿no? O sea, cómo el estudiante va aprendiendo en lo individual. Por eso muchos profesores dicen, profesor de educación especial, llévese al chico, desarrollelo cognitivamente, pero no pensamos que la cognición también es distribuida. Esta idea de Machado de todo lo que sabemos lo sabemos entre todos, esa es la cognición distribuida. Es decir, que el acto cognitivo, el acto cognoscente no solamente es una cuestión individual, tiene que ver con una serie de apoyos, de ayudas, de relaciones
que están alrededor del chico, la chica, y que le permiten aprender con los otros y mediante otros recursos, ¿no? Entonces, a ver, sí, yo sé que esto no pasa en todos los lugares, pero en este proyecto que yo les digo de grupos vulnerables, aceptamos que el problema es complejo, estructural, pero yo solo intervengo sobre el chico, que el chico mejore sus habilidades de pensamiento, que el chico mejore su pensamiento crítico, que el chico mejore su autoestima, que sea más resiliente. No sé si nos damos cuenta. Entonces, pues seguimos interviniendo solo sobre el chico, pensando en que es el chico, fíjense, el que se tiene que adaptar al medio. ¿Va? Entonces, nuestra propuesta de intervención siempre es que el chico se adapte, porque incluso esa es nuestra idea de inteligencia. O sea, aquel chico que es inteligente es el chico que se adapta. El chico que no se adapta, pues tiene que ir. Entonces, uno ya se tiene que ir, esto ya empieza a sonarle, ¿no? ¿Quién decía, quién sobrevive? El que se adapta, ¿no? Darwin. Entonces, a veces pienso que estamos haciendo un darwinismo escolar ahí, donde pues todo el chico que no se adapta, pues se tiene que ir. Entonces, fíjese que aquí viene la propuesta, ¿no? Y es decir, siempre hablamos de las patologías del chico. ¿Qué patologías tiene, no? Un chico, o sea, porque, a ver, hablamos de ceguera, ¿no? Discapacidad visual, discapacidad auditiva. Pero el problema no es la discapacidad visual o auditiva per se, es cuando eso casi entra en un terreno donde la persona no puede aprender. Y ese no puede aprender se deja de pensar a partir de la ausencia de recursos y se empieza a pensar a partir de la ausencia de condiciones, o sea, como el ejemplo que les estoy diciendo, la ausencia de condiciones personales, donde lo que hay que hacer es que el ciego, el sordo, el usuario de silla de ruedas mejore su autoestima, se empodere, si me explico, se haga resiliente y no sé qué, y el contexto sigue igual, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que pensar en que hay patologías estructurales, patologías escolares, no solo las patologías del chico. Y entonces yo tengo un modelo explicativo, ¿vale? De 3 tipos, no los puedo abordar todos, vamos a ver el tipo 1 y el tipo 2, pero voy a iniciar por el tipo 2. Bueno, y entonces es una triada. Entonces, bueno, yo espero que nos vayamos entendiendo, ya después les voy a decir por qué. Yo he identificado psicosociopatologías estructurales. Las primeras son psicosociopatologías docentes, el otro es el síndrome de rigidización pedagógica institucional y hay uno, síndrome de disciplinamiento escolar institucionalizado. Bueno, vamos a empezar por la institución, ¿no? Y es que el síndrome de disciplinamiento escolar institucionalizado, ¿verdad? Es SDEI, describe una psicosociopatología de las instituciones educativas que imponen un modelo rígido de enseñanza, basado en el disciplinamiento, el control conductual y la uniformidad cognitiva. ¿Cuáles son sus características? Enfoque en la obediencia y el control conductual, imposición de un tiempo y un ritmo de aprendizaje uniforme, a estandarización de la evaluación y el aprendizaje, estructura cognitiva rígida y dogmática, escaso valor a la diversidad y la inclusión, prioridad en la estandarización por sobre el bienestar emocional. Bueno, a ver, ¿qué es lo que explica este síndrome? Y aquí es donde viene como mi primera postura, es que tengo que aclarar, no es que las personas que viven en la institución, ¿va? Lo voy a regresar un poco, pues lo voy a pasar rápido, no tengo mucho tiempo de explicarlo todo, pero yo quiero que nos vayamos entendiendo, ¿ok? De qué estoy hablando acá y por qué estos nombres, por qué este síndrome de disciplinamiento escolar institucionalizado. A ver, tenemos que entender la institución no solo como lo que yo, profesor, puedo hacer de ella. O sea, no solo yo como profesor hago la institución, sino la institución también me hace a mí. Es una circularidad, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo, en esta historia que les contaba de la mala de la educación especial y la buena de la educación regular, las escuelas que son normales, ¿verdad? En México así le llamamos educación regular. Bueno, pues es la idea que esas instituciones pues no tienen mucho que cambiar, me explico. Esas están bien. Lo que hacía falta era desaparecer la educación especial o traerla más cerca y traer a los chicos para que todos convivieran. Sin pensar que las propias instituciones, ¿verdad? Se van haciendo, se van transformando, sí, las podemos ir transformando, pero no es a voluntad. O sea, las instituciones también nos constituyen a nosotros.
sobredeterminan, porque no puedo hablar de determinación, pero sobredeterminan nuestro actuar, ¿no? Aquí lo que yo puedo decir es que tienen una política cognitiva, y este síndrome que tienen muchas instituciones, pues lo que hacen es seguir replicando históricamente cómo funcionaban las instituciones. O sea, lo importante, un estudiante que le va bien es aquel que obedece y se controla conductualmente, aquel que respeta la impronta, es decir, la imposición de la política cognitiva que se sostiene mediante un ritmo y un tiempo, que tiene que ser uniforme. Es decir, el estudiante que se adapta al ritmo, que se adapta al tiempo, es el estudiante que le va bien. El estudiante que logra pasar las evaluaciones tal cual, esas evaluaciones que no tienen ninguna modificación, adecuación, que viene por todos, y que sobre todo todavía están basados mucho en la memoria y poco en la creatividad, en el pensamiento crítico, que se basan en esta estructura cognitiva rígida y dogmática, donde pues hay que repetir, donde el aprendizaje es esta posesión de saberes, donde pues la diversidad y la inclusión sí, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a adecuar. El que se tiene que adecuar es el estudiante. Y entonces hay una idea de un ejercicio de enseñanza estándar, ¿verdad? Que ahí es, vamos a decirlo, el baremo que determina cuáles estudiantes pueden estar y cuáles estudiantes no. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando yo no realizo un ejercicio de reflexión crítica, potente, fuerte, pues lo que nosotros vamos viendo es que esta dinámica institucional nos va comiendo. Y esas instituciones que tienen este síndrome bastante rígido, ¿verdad? Pues también van determinando, ¿verdad?, qué estudiantes pueden estar y qué estudiantes no pueden estar. Fíjense, ¿eh? Esto que hace la institución, lo que hace es que se comunica, estas normas institucionales se comunican con los profes y generan síndromes, otras psicosociopatologías escolares. Por ejemplo, en los profes, el síndrome de inflexibilidad didáctica crónica se caracteriza por una preferencia extrema por métodos de enseñanza rígidos, limitando la capacidad de adaptación a las necesidades individuales. Los docentes con este síndrome muestran resistencia a modificar su estilo de enseñanza o adoptar nuevas estrategias. Hay cura, intervenciones, formación, metodologías adaptativas, estrategias de enseñanza diferenciada. Vamos a ver que la institución así, en esa lógica, también produce algo que se llama el trastorno de control conductual inhibitorio, que afecta a docentes que necesitan un control estricto sobre el comportamiento de los estudiantes, que promueven el silencio absoluto, que limitan la expresión espontánea, que, bueno, el trastorno dificulta también un ambiente de aprendizaje participativo. Tratamiento: talleres de manejo de aula que promueven esa participación, fomento de espacios de expresión individual. Fíjense, el trastorno, hay otro, son 5, el trastorno de homogenización pedagógica. Este trastorno describe a docentes que insisten en que todos los estudiantes sigan el mismo ritmo y metodología de aprendizaje, sin tomar en cuenta esas diferencias individuales de cada estudiante. Bueno, tratamiento: capacitación en pedagogía inclusiva, estrategias de enseñanza diferenciada, atención a la diversidad, etc. Fíjense, síndrome de evaluación estándar compulsiva. Este síndrome se observa en docentes que creen firmemente en aplicar los mismos métodos y criterios de evaluación a todos los estudiantes, ignorando sus diferencias en capacidades y estilos de aprendizaje. Puede conducir a evaluaciones poco representativas del potencial real de los estudiantes. Bueno, hay tratamiento, formación en técnicas de evaluación, evaluaciones formativas y adaptativas. Tenemos también el trastorno de sumisión didáctica, que afecta a docentes que requieren que los estudiantes sigan sus instrucciones estrictamente sin cuestionar. Ese trastorno desalienta la autonomía y la participación activa, generando un ambiente de aprendizaje altamente dependiente de la autoridad. Tratamiento sugerido: formación en metodologías que promueven el aprendizaje basado en problemas y estrategias que desarrollen habilidades críticas. A ver, fíjense, obviamente ustedes no me creen. Ojo, porque de repente ha habido gente que no se dan cuenta que es sarcasmo y empiezan a tomar nota de los nuevos trastornos y hasta me preguntan dónde están y yo les contesto en el DSM-25, ¿no? O sea, obviamente, pues no existen esos trastornos, no al menos diagnosticados, ¿no? Pero a ver, ¿por qué fijarme en esos trastornos institucionales y estructurales? Por lo mismo que yo les decía, porque siempre nos fijamos cuando yo voy a intervenir, nos damos cuenta,
nos fijamos y hacemos un diagnóstico de los trastornos, de las discapacidades que tienen los estudiantes. Y escasamente hacemos un hacemos un diagnóstico de los trastornos, de las patologías escolares. Es decir, de cómo estamos nosotros. Y es bien interesante, porque en algunos estudios correlacionales, que obviamente esto también, no vayan a ir diagnosticando a nadie, también es mentira, pero vamos a ver cómo se parecen, ¿no? Por ejemplo, ese síndrome de inflexibilidad didáctica crónica se parece al TEA, ¿no? Dice, los docentes con este síndrome pueden presentar una inclinación hacia la rigidez y la resistencia al cambio que recuerda los rasgos de inflexibilidad que puede tener el TEA. Así como algunas personas con TEA se aferran a rutinas y muestran malestar ante cambios inesperados, los docentes tienden a resistirse a métodos nuevos. O sea, nos damos cuenta cómo cuando yo estoy ahí tratando de intervenir, lo primero que digo es que estos estudiantes, por poner ejemplo de TEA, ¿no? Pero piénsenlo en discapacidad, piénsenlo en cualquier otra condición, se resisten al cambio. Bueno, pero es que también la institución se resiste al cambio. También mi propia práctica se resiste al cambio. Fíjense, este síndrome también tiene un paralelismo con el trastorno de déficit de atención de tipo inatento. Aunque es menos evidente, algunos docentes con este síndrome podrían presentar dificultades en su flexibilidad debido a problemas para gestionar múltiples demandas, características del trastorno de déficit de atención. En lugar de adaptarse, optan por la uniformidad para mantener el control y evitar dispersarse. Entonces, uno empieza a ver, ¿no? Y bueno, yo no sé, aquí el que sabe es Alfonso, pero si uno empezara, ¿verdad?, a intentar encontrar trastornos, síndromes, pues yo no estoy tan seguro que no los encontremos, ¿eh? O sea, que si uno volteara el foco al otro lado, que casi uno nunca voltea, ¿verdad?, encontraríamos algunas cosas de estas en algunos profesores, ¿va? Bueno, yo tengo que decir que la idea no es encontrarlos, porque ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasa con los chicos. Vamos a empezar a atender eso y perdemos de vista la relación, ¿va? Pero, pues estas correlaciones lo que nos tienen que decir es que ahí hay algo que no está articulado, ¿no? Por ejemplo, este trastorno de control conductual inhibitorio tiene un paralelismo con el trastorno oposicional desafiante. Aunque el TOD se caracteriza por la oposición a la autoridad, una similitud interesante surge en el manejo del control. Así como en el TOD las personas se aferran a mantener el control a través de la oposición, en este trastorno los docentes buscan el control en el aula mediante reglas estrictas y de represión. Se parece al TEA, ¿no? Al igual que algunos casos de TEA donde los individuos prefieren ambientes predecibles y estructurados, los docentes con este trastorno requieren un aula que esté bajo control constante. Cualquier alteración se percibe como una amenaza al orden establecido. Bueno, yo no sé si con esto vamos viendo la complejidad del problema, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, vamos a intervenir, por ejemplo, sobre los estudiantes con discapacidad, la ficción ahí o el error es pensar que lo que yo tengo que hacer es mirar ahí, sobre el chico, ¿no? Y si el problema no estuviera ahí, o sea, si el problema estuviera acá, por ejemplo, en estos otros trastornos y patologías estructurales que no reconocemos de la escuela, pero que juegan igualmente de inflexibles, igualmente de arraigadas a sus costumbres, eso que nosotros criticamos allá. Cuando nosotros decimos, es que este estudiante no se adapta, pero uno tendría que decir, pero es que esta escuela tampoco se adapta. O sea, es que la adaptación tiene que ser mutua. Tendríamos que hablar de adaptación mutua, ¿ok? Entonces, si el problema no estuviera ahí, ¿no? Eso implica ciertos desmontajes, ¿vale? Por ejemplo, y esto ya lo comenté, la idea que la inteligencia es la adaptación al medio. Y que un estudiante que es inteligente es el que se adapta. Y que entonces el medio no se puede adaptar a él. Ahí tenemos un problema. Otro problema es la idea de enseñanza estandarizada, que tiene estas patologías inventadas que yo puse. Pero es esta idea de una escuela que es estándar, que no es sensible a la singularidad y que incluso ni siquiera es sensible a otras formas de diversidad, que ya no solo es la diversidad física, intelectual, yo aquí ya pensaría, oye, más allá, ¿no? Yo le llamo esta diversidad epistémica. Y es una diversidad epistémica, ¿por qué? Porque tiene que ver con cómo reconocemos la diferencia que hay en los estudiantes de las formas de aprendizaje. No hablo de estilos, sino formas de aprendizaje, que no son reconocidas
por la propia política cognitiva, por la propia política epistémica, y que hacen pasar cualquier diferencia como si fuera déficit, ¿vale? Como si fuera una esencia. La pregunta es si son esencias, o sea, si el problema es la esencia o la sustancia del problema del estudiante, o si más bien eso está en relación con un contexto. Fíjense, solo les puse 3 casos. Dice, María es una estudiante que ha mostrado dificultades para concentrarse y completar tareas. Su rendimiento académico ha sido inconsistente y frecuentemente interrumpe en clase. Muestra signos de impulsividad y desorganización. ¿Qué hacemos nosotros cuando intervenimos? Identificamos barreras. Y pensamos que estas son las barreras. Bueno, identificamos barreras, ¿no? Dificultad para mantener y concentrarse en las tareas largas, impulsividad y tendencia a interrumpir, desorganización en la gestión del tiempo y tareas. Pero si las barreras también estuvieran en otro lugar, es decir, las barreras están ahí donde las tareas son largas y sin pausas, donde el ambiente tiene muchas distracciones, donde no hay apoyo tecnológico ni organizativo. O sea, que la barrera también está en la propia patología escolar, que está ahí en una institución que sigue premiando la adaptación del otro por sobre su propia adaptación. A ver, con esto yo sí quiero ser claro. Rodolfo, entonces el estudiante no tendría que adaptarse, sí, pero la escuela también. Yo a eso le llamo adaptación mutua. Adaptación mutua. Si yo solo le pido al estudiante que se adapte, eso es un darwinismo escolar. Entonces sobrevivirá el que se adapta. El que no va a sobrevivir. Pero la realidad es que en nuestro mundo nosotros no solo nos hemos adaptado el mundo a nosotros. La pregunta aquí es, cuando intervenimos, ¿adaptamos las instituciones? Fíjense, bueno, otro caso. Juan es un estudiante de 22 años con síndrome de Asperger. Sé que ya está dentro del TEA, ¿no? Pero bueno, yo lo quise separar porque todavía hay una discusión entre si es lo mismo o no es lo mismo. Bueno, no vamos a meternos en eso. Dice, le cuesta entender las normas sociales y tiene intereses muy específicos. Destaca en programación de algoritmos. ¿Qué pensamos nosotros cuando vamos a intervenir, profes, cuando hacemos nuestro diagnóstico? Es que Juan tiene dificultades para comprender y seguir normas sociales, tiene problemas de interacción social, fijación en intereses específicos. Y si las barreras más bien están en un ambiente no estructurado que genera ansiedad, una falta de adaptación a sus intereses específicos. O sea, seguimos pensando que el problema está ahí en Juan y entonces diseñamos toda una propuesta de intervención sobre Juan. La pregunta es, ¿cuándo intervenimos sobre la política cognitiva de la escuela, sobre la política epistémica, sobre las formas en que hemos organizado las clases pedagógicamente, didácticamente, ¿no? Bueno, en este caso 3. Pedro es un estudiante con TEA. Tiene dificultades para comunicarse verbalmente y responde mejor a comunicación visual. Barreras, dificultades en la comunicación verbal, sensibilidad a estímulos sensoriales, ansiedad en entornos no estructurados. Hagamos un truco, dice Howard Beck. Dice, bueno, más bien las barreras están ahí en un entorno de aprendizaje verbal sin apoyo visual, en falta de rutinas y predictibilidad, en falta de conocimiento sobre el TEA entre compañeros y profesores. A ver, aquí lo que voy es que empecemos a pensar relacionalmente. Cuando yo voy a intervenir, tengo que intervenir en la complejidad. Intervenir en la complejidad del problema implica conocer las relaciones que lo constituyen. Y una vez que yo tengo la relación que lo constituye, ahí es donde yo puedo empezar a decir, ok, ¿cómo esta situación se relaciona con esta situación? Bueno, ahí hay algo que tendríamos que empezar como tarea, que no me parece algo sencillo, porque ahí tendría que estar. Esto, yo diría, tampoco es suficiente. Necesitamos un ejercicio. A ver, de esto, ¿cómo se va a sostener? ¿No? Porque de repente dice, bueno, a ver, pero ¿cómo empezamos a identificar que el problema es una relación? Yo diría, tenemos que empezar por la despatologización del aprendizaje en la infancia. Quiero aclarar esto. No es que no existan síndromes, trastornos y todo lo que ustedes quieran. No. Cuando yo hablo de la patologización del aprendizaje, es esta casi pulsión del profesor a explicarlo todo por una patología. ¿No? Aquí mis compañeros de educación especial no me van a dejar mentir. Trastorno de déficit de atención tiene una de falsos positivos impresionante. Todos los profesores nos encanta decir es hiperactivo, es hiperactivo, es hiperactivo, tiene algo, tiene no sé qué, tiene TOC, tiene TAC, tiene de todo. Yo creo que debemos tener mucho cuidado con eso, porque hoy estamos pensando, fíjense, pensando que la inclusión
es cómo yo logro identificar mejor una cantidad inmensa de diagnósticos. ¿Y cuál es el efecto, profes? El efecto entonces es cuando, a ver, el efecto de que yo diga, él tiene un trastorno, es el efecto que genera es contrario a lo que yo les estoy diciendo. Porque entonces yo ya dejo de pensar que el estudiante aprende o no en esta relación, en esta situación, sino la explicación ya está en el estudiante, en su esencia, en su característica, ¿va? Entonces, el hacer un uso excesivo de la patologización, o sea, de los diagnósticos clínicos, los trastornos, o sea, para todo, nos hace nuevamente regresar, o sea, retornar a esa perspectiva donde entonces el problema es el chico. La situación la tiene el chico. Entonces sí que se lo lleve el educador especial, que se lo lleve el especialista. Y uno diría, sí, pues sí, que se lo lleve, pero también profesora, institución en general, a nosotros nos toca hacer algo. La intervención no es solo la que hace el profesor de educación especial. La intervención tiene que ver en cómo nosotros reconocemos las patologías escolares en las cuales está fundada la escuela. Y una de esas es patologizar el aprendizaje. Y entonces pasar cualquier discapacidad, cualquier cuestión como una patología de un déficit sin que se explique en una relación. Fíjense que a mí me gusta mucho lo que discute todo el grupo que están sobre la discapacidad psicosocial. Porque ustedes habrán escuchado que hay ahí algunos dicen, no, es discapacidad mental. No, y el colectivo de discapacidad psicosocial, Orgullo Loco y esto que no me puedo meter ahorita en mucho detalle, pero que Alfonso conoce muy bien, que ya incluso ha tenido aquí invitados, ellos dicen, es psicosocial. Y fíjense, eso es bien importante, no es mental, es psicosocial. Porque si yo le llamo discapacidad mental, sigo pensando que el problema está en la mente de esa persona. Y lo psicosocial, lo que te dice es que es una relación entre alguien, sí, ¿verdad? Pero también una sociedad, un aspecto social, una serie de patologías sociales que están ahí, que favorecen en que personas pues tengan crisis, padezcan, sufran. O sea, no es solo una mente descompuesta que no sabe cómo tolerar el estrés porque no es resiliente, me explico, sino es porque un mundo que no tiene estructuras resilientes y que no acepta, más bien, o que no reconoce que en esa diversidad habemos los que requerimos mayor cantidad de apoyos. Entonces, ojo, porque en la medida en que yo siga parado en una idea que la inclusión es cuánto yo diagnostico más fácil, mejor y más rápido, y solo eso, en esa medida sigo reafirmando que el problema está ahí, y que una vez que yo identifique esas patologías de la infancia, vamos a poder incidir. Y entonces nos va a hacer esta otra nos va a hacer falta esa otra fórmula. Por ahí había un concepto que pasé rápido porque quería llegar a porque yo a esto le llamo el dilema simbólico. Es un dilema no tiene solución, no tiene una única solución, puede tener varias soluciones. Fíjense, pero ¿qué pasa con la patologización? Con este ejercicio de etiquetación. Cuando yo como profesor le pido a un papá que traiga el diagnóstico de su hijo, lo hago, la finalidad es para apoyarlo. Algunos libros hablan de cura, lo voy a decir así, para curarlo, ¿ok? Voy a traerlo para curar al chico. Pero ¿qué crees? Que cuando tú le dices al chico, tú tienes trastorno de déficit de atención, la pregunta es si esa asignación de ese nombre no tiene un efecto. Es decir, no tiene un efecto en la subjetividad, en el yo del chico. Cuando el chico lee su trastorno y empieza a identificar que se parece a lo que dice el trastorno, empieza a construir su yo, ¿vale? Empieza a internalizar y a entender por qué hace lo que hace. Y hasta ahí no hay ningún problema. Pero el problema es cuando auténticamente está internalizado, como el chico o la chica lo que hace es comportarse como se espera que se comporte bajo su trastorno, bajo su síndrome. Y entonces lo que yo estoy intentando hacer es, pues, jalarlo para otro lugar, no moverlo, pero el yo ya se constituyó. O sea, eso le llamo, o sea, lo que tenemos ahí, dice Miranda Fricker, es un poder identitario. O sea, es el acto de nombrar
el acto de nombrar no solamente es un acto descriptivo, lo que nombramos también produce a su objeto. Austin le llama acto de habla, ¿ok? Entonces, ahí hay un dilema simbólico. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que necesitamos diagnósticos muy serios, un trabajo profesional muy serio, pero también es un dilema porque cuando yo asigno una etiqueta, esa etiqueta no solo describe a la persona, la produce, ¿no? O sea, esto, bueno, ustedes van a decir, ¿esto cómo se explica? Hay toda una corriente que se llama interaccionismo simbólico, ¿ok? Si uno revisa el interaccionismo simbólico, ahí explica cómo se conforma, por ejemplo, la subjetividad, el self, el yo. Y van a decir, se conforma así, a partir de cómo nosotros nos construimos a partir de los significados, ¿va? De las cosas. Bueno, cuando hay un exceso de etiquetación, de sobrediagnóstico, pues lo que estamos haciendo es produciendo mayormente identidades con eso. Entonces, ahí se dan cuenta, ya hay un dilema, porque necesitamos el diagnóstico. Pues yo creo que sí, en muchísimos casos va a ser muy bueno, muy buen diagnóstico, no de esos de revista de sí o no, no sé qué, que le hizo la mamá en la red y ya se acabó el problema, no. O sea, necesitamos buenos diagnósticos, pero también tenemos que pensar en que si yo no uso bien el diagnóstico, tiene este efecto en la subjetividad, por eso es dilemático. ¿Hacer un diagnóstico puede ser malo? Sí, no hacerlo también. Ahí hay un dilema, que yo llamo el dilema simbólico, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que empezar, por ejemplo, a trabajar ahí? ¿Cómo desescolarizamos lo escolar? Bueno, pues aquí hay una noción de justicia que me parece que tendríamos que trabajarla, voy a pasar muy rápido, pero que me parece que pasa en la escuela. Hay una injusta distribución de los afectos, no hay una justicia afectiva. Entonces, la escuela reconoce mejor a aquel estudiante que le va mejor en la escuela. Incluso yo sospecho, fíjense, que nosotros en la escuela como profesores confundimos los chicos inteligentes con los buenos estudiantes. Los chicos inteligentes con los buenos estudiantes. Un chico inteligente, ya sabemos que el concepto de inteligencia hay que tomarlo con pincitas porque se va de las manos, ¿no? Pero la diferencia es que un buen estudiante es aquel que es muy bueno en la escuela, que sabe moverse muy bien en la escuela, que sabe cómo funciona en la escuela. Pero ustedes y yo sabemos que eso no funciona igual afuera de la escuela. O sea que la escuela, pues es una institución que a veces lo que hace es producir subjetividades escolarizadas y aquellos estudiantes que les va bien en la escuela los confundimos con estudiantes inteligentes. Pero esos mismos estudiantes que les va bien en la escuela, cuando salen, resulta que se dan cuenta que la vida no es la escuela, que ellos eran muy buenos en la escuela, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque si no tenemos una justicia afectiva, nosotros solo vamos a seguir reafirmando las subjetividades escolarizadas, y no así las subjetividades, por ejemplo, que aunque no son las que más coinciden con el aparato escolar, no significa que ahí no hay inteligencia, ¿no? Yo aquí, bueno, tendríamos que pensar en un diseño, en otro diseño, ¿no? Está bien, o sea, el diseño universal para el aprendizaje muy bien, pero tendría que ir acompañado de otros diseños, y yo aquí uno que le he nombrado diseño participativo y colectivo para el acto educativo, y se basa en varios principios. Uno de participación democrática, donde pues no solo es involucrar a los estudiantes, sino garantizar que el estudiante participe en las decisiones, respetando su agencia, y yo diría su posición, respetando su posición como sujeto de conocimiento, ¿va? Debe haber un principio de justicia curricular, que es no solo pensar en que los contenidos tienen que ser accesibles, se dan cuenta, aquí viene el paso de la inclusión a la educación inclusiva, sino transformar el currículum a manera que los saberes, que las diferencias, que esta diversidad epistémica de la que he hablado sea posible en el currículum, otras formas de aprendizaje posible, otras formas de existencia posible, ¿ok? Y eso, a ver, porque la justicia curricular impacta más allá de los planes y programas de estudio, porque el currículum es más allá de los temas, tiene que ver con las formas, incluso cómo se organiza la escuela. O sea, que va a la parte más interna de la escuela y lo que dice es, bueno, hay que desandarla, ¿no? Hablar de accesibilidad sí, pero hay que hablar de accesibilidad crítica.
que no solo podamos acceder a los recursos, sino que también podamos estar constantemente eliminando barreras sociales, culturales, políticas, que están incluso contenidas en el propio currículum y que posiblemente con un ejercicio a nivel técnico de accesibilidad no se logre, ¿no? Y bueno, ya con esto termino para el espacio, ¿no? La inclusión es compleja, no lo tenemos resuelto, pero yo creo que ahorita en las instituciones el trabajo colaborativo y colectivo nos tiene que hacer decidir entre una inclusión permitida o una inclusión posible. No son lo mismo. La inclusión permitida, fíjense, es aquella donde nosotros vamos a aceptar que estudiantes sí van a poder estar en la escuela. O sea, ¿qué vamos a permitir que pase? Pero eso permitido tiene que ver con una moral, tiene que ver con unas reglas, una normativa, ¿no? ¿Qué vamos a permitir? ¿Hasta dónde vamos a permitir que la escuela cambie para poder recibir a todos los estudiantes? ¿Qué es diferente a la inclusión posible? ¿No? Donde la inclusión posible es con qué recursos contamos, qué recursos tenemos y hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos. La otra es más moral, ¿no? Más normativa. Esta tiene que ver con una mayor imaginación y creatividad. Y con esto cierro, porque no sé si hemos confundido las causas con los efectos en esto de la intervención. Fíjense, nosotros pensamos que el estudiante no aprende y porque no aprende, el no aprendizaje es la causa que no pueda estar en las instituciones. Los estudiantes que no aprenden se tienen que ir. Y yo diría, pero no más bien el aprendizaje es el efecto, no la causa. El no aprendizaje es el efecto de una institución que poco ha transformado sus estructuras, su política cognitiva, su política epistémica, para dar cabida a la diversidad, a esa diversidad epistémica. No más bien es el resultado de una escuela que sigue poniendo, o sea, no en papel, no de forma objetiva, pero que sigue funcionando bajo ciertas visiones políticas y normativas que no permiten llegar más allá de la flexibilización y que entonces lo que hacen es decantar la intervención solo sobre los sujetos. Y entonces, fíjense, es interesante, solo estudiantes que puedan asimilarse a la estructura escolar son aquellos que van a poder sobrevivir a la escuela. Aquellos que no, bueno, pues tendrán que quedar fuera, pero esa exclusión será considerada legítima y será considerada justa. Bueno, pues ahí lo dejo para ver si hay reacciones, comentarios. Adelante, Alfonso, tú me dirás. No, primero los míos, porque fíjate que ahorita si alguien se anima aquí a seguir compartiendo algunas ideas que les llevó la charla de hoy, a mí me llevaba justo en la propuesta, ¿no? Cuando te buscaba y te decía, oye, ojalá nos puedas hablar de esto, porque sigue siendo ahí una situación. Y de una situación real, justo la semana pasada, te cuento que hice un ejercicio en una escuela, donde no tengo un maestro especialista, soy director de una UDEI. Entonces yo les decía a los maestros, ¿saben qué? Pues aquí tenemos que hacer algo diferente porque no hay maestro especialista que acompañe a los niños que ya están identificados. Y entonces tenemos que entrarle, pues, a lo que nos está proponiendo, pues, todo este nuevo, forma de organización también bueno, esta propuesta curricular, el plan 22. Y les decía, vamos a hacer un ejercicio porque incluso les llevé, de la maestra que estuvo el año pasado, les llevé como una serie de, como lo pendiente que quedó, ¿no? Y los avances que tuvo el chico. Y la primera pregunta que les hice, a ver, vean si este avance que coloca aquí la maestra el año pasado corresponde a lo que ustedes ya conocen de agosto hasta ahora. Ahí no hubo tanta bronca. Siguiente pregunta. Les digo, ahora, ¿qué dificultades tú tienes con la condición que el alumno tiene? Para ti, ¿qué eso representa, no? Y las siguientes preguntas fueron relacionadas con ahora, por favor, escribe las dificultades, las que tú te enfrentas en la metodología para que logre
aprender, por ejemplo, la escritura, el número, lo que tú quieras poner. ¿Qué tipo de materiales utilizas? ¿Qué dificultades tú tienes para el uso de materiales? Y así. Me fui a la evaluación, a los materiales, a la organización del aula y volví a trabajar como con qué dificultades le representaba la condición del alumno. Y justamente cayeron muchos, o sea, seguimos cayendo en el alumno como el responsable de esa situación, ¿no? Uno. Y solamente una maestra se atrevió cuando le preguntaba, ¿cómo les fue? Una maestra dijo, me costó mucho trabajo. Le digo, ¿por qué? Dice, porque estoy acostumbrada a mirar las dificultades de los alumnos, no las mías. Efectivamente, así es. ¿No? Así y entonces es. Cuando los llevas a verse, no se lo quise manejar como barrera, porque eso también a veces creo que representa como una situación de enojo, ¿no? Me decía en una conferencia. Sí. Cuando hablamos de inclusión es imposición, es obligación. Exacto. ¿No? Me están ordenando que lo haga. Dije, no, mejor vamos a cambiarle. Y dije, más bien, ¿qué dificultades tú tienes cuando te enfrentas a este alumno? Cuando tienes que darle una atención educativa. Y la mayoría se siguió centrando justamente en el alumno y trató de mirarse. Algunos como que lo evadieron, ¿no? Le dieron así como la vuelta. Entonces, con base en esto que tú nos expones, me lleva como a esa parte, ¿no? De qué ir haciendo, cómo ves esta parte, ¿no? Porque hablabas, ¿cómo nos cuesta a nosotros como docente identificar nuestras propias dificultades que tenemos en esa atención a la diversidad? Así es. Bueno, creo que es que el ejercicio no es sencillo. A ver, porque me parece que no solamente se cubre con una idea como tenemos en México de capacitación, de eso, rapidísimo, ¿no? Casi como comida rápida, todo rápido, a nivel técnico, porque yo te lo doy y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? O sea, tiene que llevar a una reflexión crítica. O sea, Van Manen tiene unos niveles de reflexión de la práctica docente y el último es el nivel crítico. O sea, la reflexión tiene que ver crítica y la reflexión crítica precisamente tiene que ver con eso, es decir, cómo yo soy capaz de mirarme a mí mismo, mirar mi propia práctica científica, mi propia práctica docente e identificar cómo ahí también hay, vamos a ponerle así bonito, áreas de oportunidad, pero eso no es, o sea, no es fácil para el profesor porque el profesor está en esta formación, estamos muy acostumbrados siempre a mirar al otro y nos dejamos de mirar a nosotros, ¿no? Y eso me parece que ha sido, Gastón Bachelard diría, es un obstáculo epistemológico. O sea, tenemos que vencer esos obstáculos epistemológicos que tenemos, pero no son sencillos, ¿no? Sí, no, y al final no es como, yo les decía, y no se trata de que nos lastimemos, ¿no? O sea, se trata de que reconozcamos qué necesitamos, porque yo les decía, para mí quizás pudiera ser fácil, les traigo una serie de recomendaciones, ¿no? Como una receta. Sí. Pero ¿qué tal si eso no responde a la necesidad que tú tienes cuando estás trabajando con el alumno? Exacto. Porque entonces no te va a servir. Así es. Y como el docente de apoyo, el maestro especialista, yo les digo, a veces, y sí se los he expuesto a algunos directivos, ¿no? Es que nosotros trabajamos a veces a voluntad de la escuela. Y dice, ¿por qué? Porque es un acto de voluntad que el maestro que está de responsable de ese alumno, pues él determina o no si lleva a cabo las sugerencias. Él determina o no si lleva a cabo esa creación de materiales, ese diseño en su planeación. Y como nosotros no le representamos una autoridad, pues menos. Exacto. Por ahí alguna vez un maestro me decía, oye, profe, pues déjame ver tu planeación, a ver, te puedo hacer alguna sugerencia. Dice, ay, si ni mi directora se la doy, ya te crees que te la voy a dar, y se reían. ¿No? Claro. Entonces, parece que ahí hay esa situación, pues sí se vuelve algo complejo, ¿cómo ves? Exacto, y es que, por ejemplo, ahí, ¿cómo llega uno a la reflexión crítica? Tampoco es individual. O sea, pero vamos contracorriente, porque a nosotros, o sea, el gran problema de la tradición, ¿no? De la tradición de la docencia, es que nos hemos creído que el aula es mía, los estudiantes son míos en el momento que me toca y yo soy el que toma las últimas decisiones y hago lo de la A a la Z. Entra alguien más y hace una recomendación, o sea, me estás criticando, me estás no sé qué, o sea, no hemos,
en otros países sí se da, o sea, no es una cuestión sencilla, pero sí se da eso de que nosotros cuando reflexionamos no solo a partir de lo que yo considero o logré identificar, sino a partir de un otro que está ahí, que logra ver aquello, que diría, está en el plano inconsciente, dice Paya. O sea, está en el plano inconsciente, yo ya no lo veo, por eso decía, no es tan sencillo. O sea, a veces le decimos al profesor, velo, no lo va a ver. O sea, ahí dice Gastón Bachelard, hay un obstáculo epistemológico, o sea, tenemos que hacer visible lo que es invisible y para eso necesitamos a veces el diálogo, otros ojos, y la estructura no ayuda. ¿Por qué? Pues porque no hay los espacios, ¿verdad? Hoy por hoy se está hablando ya de comunidades de aprendizaje. Ahora hay que esperarlo, porque lo que también puede pasar, Alfonso, es que solo le hayamos cambiado de nombre a los consejos técnicos. Y ahora los consejos técnicos se llaman comunidades de aprendizaje, pero siguen funcionando igual, que no son comunidades dialógicas. Ese es el gran problema. Y entonces, mientras nosotros no nos sentemos ahí de verdad a reflexionar con los demás, pues va a ser muy difícil que yo solito así a la hora de la comida llegue y reflexione y ya di con eso. Es muy complejo, ¿no? O sea, esto es un tema formativo. O sea, cómo construimos formación que va más allá del simple contenido que yo te doy tan rápido y que no logra ser internalizado, constituir, diría Bourdieu, un hábitus en el profesor. No hay esas transformaciones de los hábitos porque tampoco el campo cambia. O sea, la escuela no cambia y lo que yo puedo hacer también tiene que ir acompañado de un ejercicio profundo de transformación de toda la institución. Y entonces en las instituciones todavía no nos vemos como comunidad, como entes discretos, individuos, y que la suma de los individuos es la institución. Y ese es el gran reto que tenemos a nivel formativo. Sí, no sabemos trabajar juntos. Eso también es otra realidad. Exacto. Estos a veces pareciera que es lucha de egos, ¿no? De unos con otros. ¿O cómo voy a decir yo que no sé? Exacto. Exacto, porque ¿no? La tradición es que el profesor lo sabe todo. Cuando no es así, cuando el de junto, o sea, esta idea de cognición distribuida, te das cuenta, no opera. O sea, todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Es decir, hay un reto intelectual, de práctica, ¿y qué le decimos? Ay, profe, pues te tocó. Tú tienes el niño. No, el reto es institucional. O sea, apoyemos al profe, porque ese profe nos va a llevar el niño de primero a sexto. Le va a tocar. Entonces, cuando ya le toque, es que ya hemos construido, ¿verdad? Las estructuras que soportan, o sea, soportan en buen sentido, o sea, una estructura que sirve de soporte, de apoyo, para cuando el niño vaya pasando esté resuelto. Pero ¿qué hace el director? Algunos directores, no todos, ¿no? Pero algunos directores es, te tocó. Ay, lo siento, ¿no? O sea, que el problema... Castigo, además. Además, ¿no? Casi. Pues claro, o sea, pues así tú le pones al profesor, no tiene ningún apoyo, no tiene ningún recurso, pues el que termina padeciendo es el estudiante, ¿no? Así es. Hazle como quieras, ¿no? Ahí está, pero yo no le voy a apoyar, no voy a hacer mucho, porque ¿quién ayuda al profesor? O sea, porque el profesor también queda en solitario. O sea, vean cómo estas patologías estructurales escolares, digo, se reproducen en lo institucional, en lo individual, con los estudiantes. El tercer tipo ya no lo pasé porque no me da, pero ¿cómo afecta al estudiante las patologías? Hay unas patologías, en el texto que te mandé, ahí viene, ¿no? Hay unas patologías que afectan al estudiante, ¿no? Y que entonces... Hay un texto, perdón. Hay un texto que va a salir el 3 de diciembre que aquí compartiremos. Claro. Y justamente habla de hoy lo que presentó el doctor. Entonces, así es. Ahí están las patologías que afectan al estudiante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos una patología escolar que no la hemos tomado como tal y pensamos que la solución de eso es cómo yo en lo individual lo voy a responder. Y entonces, claro que, a ver, aquí, como bien lo dices, no queremos lastimar al profesor, porque yo, por ejemplo, aquí yo sí quisiera ser muy claro, no es que el profesor no quiera ser una mala persona, sea hijo de quién sabe qué, por cuál, no. Es que entender que el profesor opera una práctica al interior de una institución, o sea, de una patología que ya es escolar, donde está él y que él se ve afectado, el estudiante, la institución y todos. ¿Por qué? Pues porque a todos nos dejan solos. Entonces, bueno, yo ahí diría, pues la problemática es más amplia. Pero lo inmediato, lo que tenemos es la escuela. ¿Cómo poder la escuela hacer algo? ¿Sí?
No, y pensaba yo también, Rodolfo, cuando esos problemas culturales, institucionales, o sea, esas prácticas que se instituyen, porque al final luego se instituyen ahí, se normaliza, porque pues Exacto, así es, así siempre trabaja la escuela, cuando también impacta ya en el que al maestro se le olvida el objetivo por el que está, claro. ¿no? Y si hay esos que dicen, bueno, cuando ya llevas mucho tiempo en un lugar, te olvidas del objetivo por el cual tú estás ahí. Y en un consejo técnico, ahí te voy a decir que en un camp, un maestro decía, creo que este alumno que yo atiendo debería de estar en una escuela de educación especial. Un maestro de camp. O sea, O sea, a ¿dónde mí lo me... quiero poner? Ajá, pero cuando vas y investigas y dices y ves esto que eso pasa en las instituciones, cuando llevas mucho tiempo, te pierdes de tu objetivo del por qué estás ahí. Exacto, exacto. Y Sí, claro. eso me llamó mucho la atención porque dices, pues ahora hay que trabajar a lo mejor hasta la pertenencia, otra vez de recuperar la identidad Ujú, de ujú. ese docente del para qué y por qué está ahí, La función, claro, ¿no? claro, Para que así. entonces podamos buscar otras formas, ¿no? De poder llevar. Pero bueno, te voy a leer algunos de los Sí, comentarios sí. para ir cerrando. Nos escribe por aquí Toscana, dice, hoy la NEM nos trae contextos escolares facilitadores para esta transformación, pero hasta que no lleguemos de manera individual a una deconstrucción del significado de la educación, pues no lograremos una inclusión real. Seguirá en ese imaginario social, ¿no? Que es lo Ahí que... está circulando en el imaginario, efectivamente, ¿no? Ahí necesitamos una fuerte transformación y una fuerte reflexión. Eso de la adaptación, dice aquí David, en un ambiente laboral es más visible la adaptación de la persona al ambiente y en el ambiente a la persona. Pero en un aprendizaje constante de aprendizaje, asimilación, aceptación, y a veces esto en la escuela pareciera que no se da, ¿no? Porque Ujú, como no tiene de manera inmediata ese acercamiento con la realidad, entonces, pues no la claro, trabajamos, ¿no? Y no la desarrollamos. así es. Ahí en el cambio les decía, una jovencita que está en el taller de laboral, en estilismo, yo les decía nada más como un ejercicio a los maestros. Esta alumna que en algún momento tiene que aplicar un producto, llámese un tinte, y la persona que va a aplicárselo le pregunta, pues qué tinte o qué tipo de producto le va a poner, qué habilidades tuvo que haber desarrollado desde que estuvo en Claro, preescolar. claro. Y dice, no, pues la expresión oral, justamente. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque no vislumbramos ese largo plazo y en la inmediatez decimos, no puede. Ujú, efectivamente, efectivamente. Y entonces, pero ¿cuál ha sido el problema? Que es, bueno, pues los vamos pasando y nadie, o sea, nadie se detiene a decir, a ver, alto, algo tenemos que hacer hoy, aquí y ahora, ¿no? Sí, y mira, aquí Maggie Carrasco dice, es todo un proceso, tenemos muchas prácticas habituadas, sin embargo, como psicoterapeuta, creo que podemos cambiar, pero si tenemos que reflexionar nuestra práctica y sobre todo tener la voluntad de hacerlo. Claro. O sea, sí, o sea, ahí sí yo coincido. No es negar que la persona puede trabajar sobre sí misma, sí, pero si solo es eso, no sé si me explico, bueno, pues habrá los que lo logren y los que no. O sea, va a ser una carrera que puede ser bastante injusta. ¿Por qué? Porque la escuela favorece unas condiciones, identidades y otras no. Entonces, las que no son las que les toca remar contracorriente, las otras van sin remar, ¿no? Entonces, a veces es injusto porque uno lo ve, ¿no? Con personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad te dice que ya llegó a la universidad, dices, wow, felicidades, quién sabe qué, lo máximo. Ajá, sí, lo que no te ha contado es cuánto le costó. Le costó el triple que otra persona, ¿por qué? Porque los ambientes no estaban pensados para él. Él tuvo que poner el triple de esfuerzo para poder lograr, y nosotros todavía lo que hacemos es decir, felicidades, qué bueno que te esforzaste. O sea, y decir, sí, claro, pero cuando uno se pone en sus zapatos, dice, sí, pero no pudo haber sido menos cruel, menos difícil, menos de sufrimiento para la persona. O sea, no lo pudimos haber hecho más fácil, ¿va? Entonces, de repente, no, nos quedamos con, qué bueno que lo logró, ¿no? Solamente en eso. No, y hay textos que hablan sobre estas actitudes hacia la atención a la diversidad o a la discapacidad que hacen referencia a que a veces ocultamos nuestras actitudes, ¿no? O las disfrazamos. A lo mejor mi actitud sí es de
estar a favor de la inclusión, de poder favorecer prácticas, ¿no? Y Pero si toda la institución está, entonces tengo que disfrazar, porque Claro, tengo que encajar en ese espacio. Y exacto. entonces oculto realmente. Jala la cultura organizativa, institucional, así es. Sí, eso todo, la verdad es que es todo un tema, porque no nada más, no es hablar de la persona, como tú decías, ¿no? O sea, no es la persona la culpable, sino es todo lo que está alrededor de la persona, ¿no? Su formación. Yo le decía, no es lo mismo, yo a veces les pregunto cuando hago pláticas, ¿no? A ver, ¿quiénes de ustedes ha convivido o creció con una persona con discapacidad en su aula? ¿Y quiénes no? Y ahí te das cuenta de esa sensibilidad a veces que hay de eso, pero no tiene que ver con la persona, tiene que ver con las experiencias, ¿no? Que vamos llevando. Exacto, somos nuestras experiencias, ¿no? Entonces, cuando también nos damos la oportunidad de tener una experiencia, pues ya, ¿no? No hay una relación, ¿no? Lo que decía al inicio, pues nunca tuviste la oportunidad de relacionarte con él, de conocerlo, no te diste esa oportunidad tampoco, ¿no? Y mira, aquí lo dice David esto. Creo que trabajar para favorecer ambientes incluyentes es más complicado cuando no eres incluyente. Es como un sacerdote ateo que predica la palabra de Dios. Claro, sí, no lo crees en realidad, y tampoco te esfuerzas para que sea posible, ¿no? Aquí hay otro, Jesse Love. Dice, yo he encontrado que mucho deviene en la disposición del maestro para implementar las estrategias que el profesor de educación especial sugiere. A mi hijo, que es sospecha de TDA, su maestra no logra poner en práctica en el aula algunos de los cambios que se sugieren, porque según ella no puede tratar de forma distinta a mi hijo que los otros niños, pero que eso aún da a entender la falta de interés docente para empatizar. No, más bien es una falta de concepción. Creemos que la justicia Exacto, es un tiene tema. que ser, debe ser iguales, ¿no? Igualdad formal yo precisamente iba a decir, o sea, es un tema de cómo no hemos entendido bien la justicia. O sea, aquí tendríamos que pensar que la justicia es equidad, dice el principio de diferencia de Rawls, dice, solo es posible hacer una diferencia cuando esa diferencia va a producir igualdad. Y entonces cree que, no, si todos los trato igual, eso es justo, no, ahí no hay equidad, hay una igualdad, pero no cualquier igualdad, es igualdad formal. Y no hay justicia tampoco, porque pareciera que justicia es que todos iguales, ¿no? Exacto. Pero es tratar igual a los diferentes. Y eso también puede ser, o sea, eso es injusto también. Así es. Híjole, bastantes comentarios. Excelentes reflexiones de cómo se vive realmente la inclusión en las escuelas. Aún nos falta mucho por hacer. Dice Carmen López de Baja California Sur. Hola, Carmen. Considero que la atención en términos de inclusión educativa es un asunto cultural. Sí, también, por supuesto, también. No, o sea, tiene que ver con todo, o sea, no, por eso no solo es pedagógico. O sea, cuando capacitamos, ahí están, mira, aprende DUA, estos son los 3 principios o 4, ajá, sí, pero lo otro ya se transformó, ese es el problema, ¿no? Así es. Y bueno, coincido completamente. Estas redes de apoyo, yo les decía, tenemos que empezar a hacer redes de apoyo, comunidades de aprendizaje reales. Ojalá y caminemos para allá, ¿no? Y es importante observar que no sabemos todo sin caer en la zona de confort. Ese es otro punto. Exacto. Por eso, cognición distribuida. Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. No es lo mismo lo que yo sé que lo que ahorita con el profe Alfonso y yo podemos construir. ¿Vale? O sea, el problema es eso. En las escuelas nos vamos a nuestro salón, ahí nos quedamos y nunca hay porque es como casi pecaminoso el que yo pregunte al profesor cómo le hizo, le pregunta al propio profesor de educación especial. No, yo no pregunto nada, ¿verdad? Y yo trabajo en lo individual y eso no vamos viendo que demerita. Al final el que más lo padece es el estudiante, que se está perdiendo otras opciones que a lo mejor pueden funcionar en el aula y que, bueno, pues por miedo a preguntar, por la pena, por lo que sea, no está pasando, ¿no? Sí, y no hacemos como mucho por garantizar también esa otra parte, ¿no? ¿Cómo atendemos esas necesidades del alumno? Híjole, pues, no, hombre, pues, bastante interesante toda la plática de hoy. Esperemos le haya, pues creo que sí le gustó a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy. Y bueno, pues compartan porque creo que lo de hoy también fue oro molido. Y fíjate que a mí, yo pensaba, ¿has visto el virus de la actitud? Hay algo de eso, ajá, no lo he podido ver todo, pero ajá, como que... Yo pensaba en hacer un ejercicio así, un poco con estos
sociopatías, algo así. ¿Sí? Psicosociopatologías. Psicosociopatologías, hacer un ejercicio en la escuela, ¿no? Con las que yo pueda, con las que me siento con la confianza y que nos reconozcamos, a ver dónde nos ubicamos, ¿no? Como un ejercicio nada más en esta reflexión, Claro. ¿no? Claro. Me gusta como para hacer un ejercicio así, entonces pensaba en el virus de la actitud, así como algo similar a hacer en una escuela y a ver qué resultados, te lo voy a compartir, sí, me voy a atrever a hacer. Sí. Ahí, bueno, te voy a compartir también, porque hice como unos test así breves, ¿no? Que se supone que miden qué tan presente está cada síndrome. Te los paso. Pues eso, ándale, y te ayuda a ver, lo aplicamos, vale. A ver qué resultados por allá. Claro que sí. Pues gracias a todos los que nos acompañaron, Rodolfo, de veras un gustazo que estuviste con nosotros. No, un gusto al mío. Y pues haber compartido estas reflexiones que sin duda son muy importantes porque tenemos que seguir hablando de esto, o sea, no podemos seguir como haciendo lo mismo. Yo les decía a mis compañeras ahorita ya en el servicio, no podemos seguir haciendo lo mismo. Claro. Tenemos que empezar a llevar también a la reflexión a los compañeros e ir viendo qué hacemos. Mira, Ivette, Maggie Carrasco dice que se suma a la investigación. Mándame un mensaje en Messenger y nos organizamos. Vale. Y ya le vamos compartiendo ahí. Te voy a compartir tengo los códigos QR. Te comparto los códigos QR y ya para que eso es más fácil porque lo quieren descargar más fácil. Vale. Perfecto. Y ya nos organizamos con Maggie Carrasco y ya te vamos pasando ahí como los datos también para seguirle ahí abonando a esto, que pareciera un ejercicio como tú decías, ¿no? Como de, ay, se me fue el nombre. Más sarcasmo y todo. Como sátira a estos ejercicios de inclusión de prácticas reales, pero que la verdad cuando leí el artículo que me mandaste dije, no, hombre, pues es que esto sí, así está. Claro, pero bueno, pues te dejo descansar, Rodolfo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No te desconectes, Rodolfo. Despido aquí la transmisión y nos vemos la siguiente semana. Y gracias. Compartan, por favor, para que esta charla hoy se difunda. Saludos. Nos vemos. Buenas noches.